El tema de esta presentación es explorando las distribuciones de probabilidad continuas, una mirada práctica desde la estadística. El contenido es que vamos a partir desde la población a quien va dirigida mi presentación, el propósito de aprendizaje, la exposición del tema, que tiene unos subíndices como son distribución de probabilidad, comparativa, distribución uniforme continua y distribución normal. Seguiremos con el aprendizaje significativo, el aprendizaje colaborativo, evaluación, conclusiones, bibliografía y mi despedida. La población a quien va dirigida son estudiantes del curso de Estadística y Probabilidad que hacen parte del programa de Ingeniería de Sistemas. Mi nombre es Carlos Salcedo Villadiego, soy magíster en ingeniería, soy tutor del curso de Estadística y Probabilidad y hago parte del CECAT de Sagún. El propósito de aprendizaje es que los estudiantes al final del curso puedan identificar y aplicar estas distribuciones de probabilidad continuas, como son la distribución uniforme continua y la distribución normal, en la resolución de problemas estadísticos, pero siempre partiendo de fundamentos desde la interpretación de esos resultados. Ese siempre es el objetivo. Distribuciones de probabilidad. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Todos conocemos que es una variable aleatoria, pero no sabemos cómo se comporta porque es aleatoria, como su nombre lo dice. Entonces, esta distribución de probabilidad nos permite describir de alguna forma su comportamiento y nos permite ver todos los valores posibles que puede tomar esa variable y también la probabilidad de que ocurra cada uno de esos valores o un rango de ellos si aplica. Entonces, nos permite organizar y cuantificar la incertidumbre. ¿Y cómo se organiza? Pues contando resultados o también midiendo magnitudes. Partamos de un ejemplo práctico. Tenemos un ejemplo tradicional de 6 caras. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de sacar 1? Un sexto, de sacar 2, un sexto y así sucesivamente. Acá podemos contar resultados, por lo tanto es una distribución de probabilidad discreta. Pero si tenemos otro ejemplo, un grupo de atletas que completa una prueba entre 0 y 60 minutos, la distribución de probabilidad es la densidad para este intervalo, entre 0 y 60, porque no podemos contar los resultados porque entre 0 y 60 hay infinitos valores. ¿Listo? Entonces es una probabilidad, distribución de probabilidad continua. Comparemos un poco estos dos tipos de probabilidad para que entendamos cómo se comportan. De las discretas encontramos en las lecturas previas y conocemos ya que son las binomiales, Poisson e hipergeométrica. En las continuas veremos qué es la uniforme continua y la normal. La definición de las discretas es que describen valores que toman valores aislados porque se pueden contar, por eso son enteros. Mientras que en las continuas van a describir valores que pueden tomar infinitos valores pero siempre dentro de un rango delimitado, porque si no es un rango delimitado se vuelve infinito también y no se podría medir incluso. Los valores posibles de las discretas siempre va a ser un conjunto finito para que se pueda contar, mientras que de las continuas es un conjunto infinito, pero dentro de un rango, como mencioné anteriormente. Encontramos ejemplos que pongo puntualmente como número de hijos, llamadas recibidas, número de autos, entre otros, porque podemos tener 1, 2, 3 autos, pero no podemos tener 1.55 autos. ¿Listo? Mientras que para las continuas es todo lo contrario, podemos tener números decimales infinitos, pero para que se pueda medir esa distribución tiene que ser dentro de un rango definido. ¿Listo? Ahora bien, puntualicemos en la distribución uniforme continua. Esta se va a utilizar cuando todos los valores dentro de un rango definido, ¿listo? Pueden tener la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, todos los valores entre A y B, aquí estamos definiendo ya nuestro rango, para que no se vuelva infinito, pues van a ser siempre probables. Estos que resalto en naranjado aplican para todas las distribuciones continuas, que la probabilidad de obtener un valor puntual es 0, porque no hay valores puntuales ya que no los podemos contar, y mientras también que solo se va a calcular la probabilidad en intervalos para que se puedan medir. ¿Listo? Entonces, esta es la función de densidad para este tipo de distribución uniforme continua, donde 1 sobre B menos A, ¿qué es B menos A? Nuestros límites de nuestros intervalos. Y acá podemos ver también un ejemplo de una expresión matemática para calcular la probabilidad acumulada hasta x. Esta es la ecuación x menos a sobre b menos a, donde x es nuestro valor dentro de ese intervalo. Esto tiene que estar dentro de ese intervalo, por supuesto. Acá vemos una gráfica donde vemos el rango de A y B y nuestra línea horizontal que nos indica que no hay valores más probables que otros, que es lo que nos indica la definición. Ahora puntualicemos en la distribución normal. Esta distribución normal va a describir fenómenos o comportamientos de una variable donde los valores se tienden a agrupar a ese valor central, donde ese valor central es la media aritmética o también llamada promedio. Y se dispersan de forma simétrica hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces se comporta como la famosa campana de Gauss.
y esa curva simétrica es respecto a la media, como mencioné anteriormente, y esto aplica para las distribuciones continuas, como mencioné en la distribución uniforme continua. ¿Listo? La función de densidad es una expresión matemática un poco más compleja, sin embargo, solo tenemos que reemplazar los valores importantes en este tipo de distribución, como son la media y la desviación estándar, y el valor de interés. ¿Listo? Acá vemos un ejemplo, una representación gráfica de esta distribución donde vemos la campana de Gauss, donde los valores se tienden a agrupar hacia la media, ¿listo? Y se dispersan de forma simétrica hacia los extremos. Para el aprendizaje significativo, veamos unos ejemplos. Ya vimos esta expresión, ¿listo? Y esta expresión nos dirige inmediatamente a la distribución uniforme continua, donde formulé este ejemplo, nivel de llenado, donde una máquina envasadora de botella llena entre 950 y 1050 mililitros y nos preguntan cuál es la probabilidad de que una botella tenga entre 980 mililitros y 990 mililitros. Nos están preguntando por la probabilidad de un intervalo dentro de este intervalo. Nos dirigimos a esta expresión que les pongo acá. ¿Listo? Donde ya tenemos A y B y ya tenemos C y D. Reemplazamos en nuestra ecuación y simplemente la probabilidad de que una botella tenga entre 980 mililitros y 990 es 10%. ¿Listo? Y lo podemos calcular también en Excel, pero este cálculo, esta expresión es muy sencilla. Por el contrario de la distribución normal, donde la expresión que les mencioné anteriormente es un poco compleja, por lo tanto les aconsejo utilizar la función de Excel para facilitar el cálculo. Les propongo como ejemplo altura de personas, una población con altura media entre 170 centímetros y una desviación estándar de 10 centímetros y nos preguntan cuál es la probabilidad de que una persona mida menos de 180 centímetros. Reemplazamos simplemente en nuestra ecuación Excel los valores de interés, ¿listo? Y nos da 84.13%. También les aconsejo ver esa representación gráfica en el software GeoGebra. ¿Listo? Acá vemos cómo se comporta esa distribución de probabilidad bajo la campana de Gauss, donde si vemos, reemplazamos los valores de interés y nos muestran que esa distribución de probabilidad es el área bajo la curva de los valores menores a 180. Y nos da igualmente 0.84.3. ¿Listo? Y si nos preguntaran no menores, sino mayores a 180. Como no hay una función en Excel para esto, pues simplemente es restar 1 o 100% menos 0.84.3. ¿Listo? Simplemente eso. Ahora bien, para el aprendizaje colaborativo, quiero que utilicemos el software Python, que es mágico, me parece muy interesante, y organizados en grupos, diseñemos un software para calcular, pero también para graficar distribuciones de probabilidad tanto uniforme, continua como normal. Entonces, cada grupo deberá ¿qué? Definir casos de aplicación real, ¿listo? Y al ser de aplicaciones reales, tenemos que usar datos simulados para probar la validez del software. Vamos a implementar funciones estadísticas para mejorar la precisión y vamos a subir el proyecto en GitHub o Google Colab para socializar esos resultados en el foro de discusión y debatir la validez de los cálculos. Yo les propongo este ejemplo. Resultados de este examen. ¿Listo? Tenemos puntajes de un examen con media de 70 puntos y desviación estándar de 8 puntos. Tenemos los valores de interés y nos preguntan cuál es la probabilidad de que el estudiante obtenga entre 65 y 80 puntos. Yo diseñé ya un software en Python, que es lo que quiero que hagan, y quiero que utilicen Tkinter para mejorar la interfaz gráfica y las funciones estadísticas que les menciono de la librería scipy.stats. ¿Listo? Entonces, acá les muestro el software que diseñé y simplemente seleccionamos la distribución normal, como es este caso, ya que vemos media de versión estándar y colocamos los datos. Tenemos media de 70 puntos, desviación estándar de 8 puntos y nos preguntan dentro de un rango entre 65 y 80 puntos. Calculamos y graficamos, acá vemos el comportamiento, sumatoria de los datos bajo la campana de Gauss entre 65 y 80 y nos muestra que el resultado es 0.6284, muy similar a este valor. Entonces es muy preciso. ¿Listo? Eso es lo que quiero que hagan para el aprendizaje colaborativo. La evaluación. Para esto utilicé EducaPlay, donde diseñé un cuestionario con 3 opciones de respuesta para 5 preguntas y nos preguntan cuál es la diferencia principal entre una distribución discreta y una continua. La discreta usa variables con valores enteros y la continua con intervalos infinitos. Esta es la respuesta. ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál de estas es una distribución normal?
La normal, distribución continua, en la normal, la distribución uniforme continua se caracteriza porque siempre tiene forma de campana. No, todos los valores del intervalo tienen la misma probabilidad, es cierto. La distribución normal es importante porque se usa para modelar fenómenos que siguen la curva de campana. Y esto es un ejemplo práctico donde está la respuesta. Y así finalizamos la evaluación exitosamente. Continuemos. Conclusiones. Las distribuciones de probabilidad continua nos van a permitir modelar fenómenos o comportamientos reales. Esto es muy importante. Seguir siempre ejercicios prácticos que van a variar dentro de intervalos infinitos. Y su aplicación práctica, como la distribución uniforme continua y la normal, es esencial para la interpretación de datos, pero siempre teniendo en cuenta fundamentos de interpretación de resultados para tomar decisiones fundamentadas. Esto es muy importante. Acá les dejo como ejemplo una tabla comparativa de qué modela los tipos de distribución discretas y continuas para que podamos entender cómo se diferencian. Esta es la bibliografía que implementé. ¿Listo? Y es un gusto haberles presentado las distribuciones uniforme continua y la distribución normal. Espero que esto les sirva como base para tomar decisiones de un ejemplo práctico, de una situación práctica, pero siempre tomando la interpretación de resultados como fundamento para tomar esas decisiones. ¿Listo? Entonces, es un gusto haberles presentado estos temas y ser su tutor de estadística y probabilidad. Hasta luego.